Bienvenidos a El Grimorio del Miedo, el canal donde exploramos los misterios más escalofriantes y perturbadores del mundo. Hoy nos adentraremos en un tema que ha desconcertado a la humanidad durante siglos, la reencarnación. ¿Es posible que nuestras almas vuelvan a caminar por la tierra en otro cuerpo? A lo largo de la historia, han surgido casos inquietantes de personas que recuerdan con precisión detalles de vidas pasadas, nombres, lugares e incluso sus muertes. Historias tan sorprendentes que desafían toda lógica. Si te apasionan los relatos de lo desconocido y quieres seguir explorando los límites de la realidad, suscríbete a El Grimorio del Miedo y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Ahora, apaga las luces, acomódate y prepárate para descubrir historias que podrían cambiar tu forma de ver la vida y la muerte. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura, pero estoy seguro de que ya había vivido antes. No como una simple sensación de déjà vu, sino con la certeza de que en otra vida fui asesinado. Desde niño tuve pesadillas recurrentes. Me veía en un cuarto oscuro, atado de pies y manos, mientras alguien susurraba mi nombre. Sentía la presión de unas manos en mi cuello, el frío de una navaja contra mi piel, y justo cuando el dolor se volvía insoportable, despertaba jadeando, con la garganta seca y el corazón a punto de estallar. Mi madre decía que solo eran sueños, pero yo lo sabía, era más que eso. Algo en mí gritaba que no era solo imaginación, que esos recuerdos me pertenecían. A medida que fui creciendo, las pesadillas se volvieron más vívidas. Empecé a reconocer lugares que nunca había visitado, a recordar nombres que no tenían sentido en mi vida actual. Y lo peor, comencé a ver su rostro. El de mi asesino. Un hombre de mirada fría, con una cicatriz en la ceja derecha. Su voz retumbaba en mi cabeza con cada pesadilla, repitiendo siempre la misma frase. No debiste meterte en mi camino. Pero lo más aterrador de todo, fue la primera vez que lo vi en la vida real. Era una tarde cualquiera, caminando por el centro de la ciudad. Mi piel se erizó de inmediato cuando lo vi cruzar la calle. Su rostro era exactamente como en mis sueños, hasta la cicatriz en su ceja. Se veía más viejo, pero no cabía duda, era él. Sentí un frío recorriendo mi espalda. Todo dentro de mí gritaba que debía seguirlo. Que esta vez, yo tenía el control. No pensé. No dudé. Solo lo seguí. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una ira que no entendía del todo. Mis pasos eran firmes, como si mi cuerpo supiera exactamente lo que debía hacer. Como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Él caminaba con calma, sin sospechar nada, sin imaginar que alguien lo observaba. Me mantuve a una distancia prudente, estudiando cada uno de sus movimientos. Veía su andar seguro, su forma de acomodarse la chaqueta de cuero, la manera en que encendía un cigarro y exhalaba el humo sin preocupación. Todo me resultaba familiar. Entonces, de repente, una imagen destelló en mi mente, yo, en otro cuerpo, en otro tiempo, enfrentándolo en un callejón oscuro. Sentí el ardor de la navaja cortándome la piel, la falta de aire mientras unas manos crueles se cerraban sobre mi cuello. Tropecé, llevándome una mano a la garganta, sintiendo la presión fantasma de aquel asesinato pasado. Cerré los ojos un segundo y, cuando los abrí, él había doblado la esquina. Aceleré el paso, girando justo a tiempo para verlo entrar en un bar pequeño y sombrío. La puerta se cerró tras él con un rechinido largo, como si el mismo destino la estuviera empujando. Me detuve frente al lugar, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. Algo dentro de mí decía que si entraba, no habría vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, supe que no podía detenerme. Empujé la puerta y me deslicé al interior. El bar era oscuro, con un olor rancio a tabaco y licor barato. Un grupo de hombres reía en una mesa del fondo, pero mi atención estaba en él. Estaba sentado en la barra, bebiendo lentamente, con la mirada fija en su vaso. Me acerqué, sin saber qué iba a decirle. Solo sentía la necesidad de confrontarlo, de escuchar su voz y ver si él también me recordaba. Y entonces, como si sintiera mi presencia, giró la cabeza y sus ojos se clavaron en los míos. Su mirada se ensombreció. Frunció el ceño, como si intentara descifrarme. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz ronca. Mi garganta se secó.
Un millar de respuestas cruzaron por mi mente. Podría haberle dicho la verdad, gritarle que sabía quién era, que recordaba lo que me había hecho. Pero en su lugar, sonreí levemente y me senté a su lado. No lo sé, respondí, sintiendo como algo oscuro dentro de mí se despertaba. Tal vez en otra vida. El hombre no apartó la mirada. Me estudió con detenimiento, como si intentara descifrar algo en mi rostro, como si mi presencia le resultara incómoda o familiar. Di un sorbo a mi bebida sin prisa, sintiendo el ardor del licor en la garganta. No podía dejar que sospechara nada. ¿No aún? ¿Eres de por aquí?, preguntó después de un momento. Asentí lentamente, aunque no estaba seguro de por qué lo hacía. Algo dentro de mí sabía que esa no era la respuesta correcta. Que en realidad, yo no era de aquí. No de esta vida. Algo así, dije, sin revelar más. El hombre gruñó en respuesta y volvió a su vaso. Durante unos minutos, bebimos en silencio. Pero cada segundo que pasaba, sentía como la tensión crecía entre nosotros. Entonces, sin previo aviso, él golpeó la barra con los nudillos y se giró hacia mí, con el ceño fruncido. No sé por qué, pero siento que te he visto antes. Mis dedos se crisparon alrededor del vaso. Mi mente se llenó de imágenes, la oscuridad del callejón, el filo de la navaja reflejando la luz de una farola, mis manos temblorosas tratando de defenderme, y su rostro, mirándome con la misma expresión que tenía ahora. Me incliné hacia él, asegurándome de que solo pudiera escucharme. Eso es porque me mataste. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se detuvo por un segundo, y el vaso tembló en su mano. La confusión en su rostro fue reemplazada por algo más primitivo. Miedo. Vi cómo sus pupilas se dilataron, como su piel perdió un poco de color. Pero pronto, su expresión cambió. Se obligó a reír, aunque su risa sonó forzada. ¿De qué demonios hablas? No te he visto en mi vida. Incliné la cabeza, disfrutando de su incomodidad. Algo dentro de mí se regocijaba al verlo así, al ver el miedo nacer en sus ojos. Lo hiciste, susurré. En otro tiempo, en otro lugar. Me acorralaste en un callejón, me atacaste, me quitaste la vida, y ahora estoy aquí. El hombre apretó los dientes. Pude ver cómo su mano se tensaba, como si estuviera preparado para la pelea. Pero no se movió. ¿No aún? Por un instante, creí ver en su mirada un destello de reconocimiento. Como si una sombra de aquel crimen pasado se estuviera filtrando en su conciencia. Eso es una jodida locura, murmuró, desviando la mirada. Pero yo podía ver la verdad en sus ojos. Él lo sabía. Y ahora, por primera vez, comprendía que su pasado estaba a punto de alcanzarlo. El silencio entre nosotros se volvió espeso, como una niebla densa que ahogaba cada sonido a nuestro alrededor. El murmullo de las otras personas en el bar parecía lejano, casi inexistente. Solo estábamos él y yo. Él bebió el último trago de su vaso y lo dejó sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Sus manos temblaban, apenas perceptiblemente, pero yo lo noté. No sé qué clase de broma es esta, dijo con voz grave, pero si estás buscando problemas, te equivocas de persona. Reí bajo. Una risa seca, llena de algo más que simple diversión. Era una risa que venía desde lo más profundo de mi ser, de esa parte que recordaba lo que había sufrido, lo que él me había hecho. ¿Problemas?, repetí en un susurro. No estoy buscando problemas. Estoy buscando justicia. El hombre endureció su mandíbula. Eres un maldito lunático. Se levantó de su asiento con un movimiento brusco, como si intentara huir de mi presencia. Pero yo también me puse de pie, bloqueándole el paso. En ese instante, una imagen golpeó mi mente con tanta fuerza que me hizo tambalear. Vi sus manos manchadas de sangre, mi sangre. Sentí el frío del pavimento contra mi piel. Escuché mi propia respiración entrecortada, el sabor metálico en mi boca. No debiste meterte en mi camino, susurró su voz dentro de mi cabeza. Parpadeé, volviendo al presente, viendo su rostro justo frente al mío. Ahora no había una navaja en sus manos, pero eso no significaba que no fuera capaz de matar de nuevo. Él me miró con una mezcla de furia y miedo. Sí, miedo. Aunque intentara ocultarlo,
yo lo veía en sus ojos. «Déjame pasar», gruñó. Pero no lo hice. Me quedé ahí, mirándolo fijamente. Vi cómo su piel se erizaba, cómo su respiración se volvía más pesada. Y entonces, por primera vez, lo vi dudar. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. «¿Por qué me miras así?», preguntó en voz baja. Sonreí. «Porque ahora lo recuerdas, ¿verdad?». Su rostro se contrajo en una mueca de enojo, pero no respondió. Sus pupilas se movían con rapidez, como si su mente estuviera intentando rechazar la verdad, como si los recuerdos enterrados estuvieran forzando su camino a la superficie. Dio un paso atrás. Luego otro. Su mano se deslizó lentamente hacia su chaqueta. Sabía lo que estaba buscando. Y esta vez, no iba a dejar que lo hiciera primero. No esperé a que sacara el arma. No iba a darle la oportunidad. Antes de que su mano alcanzara lo que tenía dentro de su chaqueta, me lancé sobre él. Mi cuerpo se movió por instinto, como si en algún rincón de mi memoria aún recordara lo que había pasado la última vez. Como si esta vez estuviera corrigiendo el error que me costó la vida anterior. El impacto lo hizo tambalearse. La silla detrás de él se volcó con un estruendo. La gente en el bar giró la cabeza, pero nadie intervino. Nadie quería meterse en problemas. «¿Qué carajo te pasa?», gritó, empujándome con fuerza. Caí hacia atrás, golpeando la barra, pero no me importó. Mi sangre hervía, mi corazón latía con una furia desconocida. Me sentí más vivo que nunca, y al mismo tiempo, como si no perteneciera a este cuerpo. Como si el verdadero yo, el que había muerto en aquel callejón, estuviera tomando el control. El hombre sacó un cuchillo de su chaqueta. ¿El mismo cuchillo? Lo reconocí al instante. Su hoja era opaca, gastada, pero seguía siendo mortal. La gente en el bar comenzó a alejarse lentamente, fingiendo no ver nada. En un sitio como este, las peleas eran comunes, y los muertos también. Él sonrió con desprecio. «No sé quién demonios eres ni qué mierda crees que pasó», dijo, con la navaja en alto, «pero no voy a dejar que me jodas la vida». «¿Joderte la vida?», susurré, dando un paso adelante. «Tú me la arrebataste». Su rostro se crispó. Algo dentro de él hizo clic. Lo vi en sus ojos. Lo recordó. Vi las imágenes reflejadas en su mirada aterrada, la noche oscura, el callejón, el sonido de la navaja atravesando carne, la sangre caliente escurriendo entre sus dedos, y mi rostro, congelado en la última expresión de horror antes de que todo se volviera negro. Él lo vio. Y esta vez, entendió que lo que le decía era verdad. La navaja tembló en su mano. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no pudo. «Yo», balbuceó. No lo dejé terminar. Mi mano se movió sola, guiada por algo más antiguo que mi propia existencia. Algo más fuerte que mi cuerpo actual. Se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza imposible. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Su mirada se encontró con la mía. Ya no había rabia en él, ni siquiera negación. Solo pánico. «No», susurró. Y entonces, con la voz más fría que jamás había escuchado salir de mis labios, le dije: «Es tu turno». Lo empujé con una fuerza que no sabía que tenía. Su cuerpo tambaleó hacia atrás y cayó sobre la mesa de cristal detrás de él. El sonido de los vidrios rompiéndose ahogó su grito. Se quedó ahí, con los ojos abiertos, la respiración entrecortada, y un pedazo de vidrio largo y afilado atravesándole el pecho. El bar quedó en completo silencio. Todos me miraban, pero nadie decía nada. Nadie se acercaba. Y entonces lo vi. No su cuerpo en el suelo. No la sangre escurriendo de su herida. Lo vi a él. Su espíritu. De pie, junto a su cadáver, mirándome con terror absoluto. «No, no puede ser», murmuró, tratando de alejarse de mí, pero no tenía a dónde ir. Sonreí. «Ahora me entenderás». Lo último que vi fue su sombra desvaneciéndose en la nada, atrapado en el mismo limbo donde me dejó una vez. Y esta vez, yo fui quien lo envió allí. Siempre creí que la muerte era el final. Un abismo oscuro donde todo terminaba. Pero estaba equivocado.
Muy equivocado. Desde que era niño, tenía sueños extraños. No eran pesadillas comunes, sino escenas que no pertenecían a mi vida. Eran demasiado vívidas, demasiado reales. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, hasta que empecé a reconocer lugares que nunca había visitado y a recordar nombres de personas que jamás había conocido. Mis padres decían que tenía una imaginación desbordante, pero a medida que crecí, los sueños se volvieron más intensos. No solo veía imágenes, sentía el miedo, el dolor, incluso la muerte, una muerte que no era la mía. La primera vez que lo supe con certeza fue a los 10 años. Mi familia viajaba en carretera cuando pasamos por un pueblo desconocido. En cuanto vi una calle en particular, mi cuerpo se paralizó. Sabía exactamente lo que había al final de esa calle, la casa de ladrillos con la puerta verde, la fuente en el patio y la sensación de haber estado ahí antes. Bajé del auto sin pensarlo. Algo dentro de mí me impulsaba a caminar hasta aquella casa. Mis padres me gritaban, pero no los escuchaba. Solo cuando estuve frente a la puerta me di cuenta de lo que hacía. Toqué sin dudar. Una anciana abrió y me miró con el rostro desencajado. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir algo. «Tú, no puede ser», murmuró con la voz temblorosa. Y entonces, sin saber por qué, la llamé por su nombre. Un nombre que no debía conocer. Fue en ese momento cuando mi vida cambió para siempre. La anciana me miró con terror y asombro. Sus manos temblorosas se aferraban al marco de la puerta, como si necesitara sostenerse para no caer. Yo no entendía por qué, pero algo en su expresión me inquietó. «No puede ser», susurró con la voz entrecortada. Tú estás muerto». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué responder. Mi corazón latía con fuerza, y aunque no comprendía lo que estaba pasando, mi cuerpo reaccionó por instinto, di un paso hacia atrás, como si de repente la casa frente a mí fuera peligrosa. Mi madre me alcanzó y me sujetó del brazo con fuerza. «Disculpe, señora», dijo, forzando una sonrisa nerviosa. «No sé qué está pasando, mi hijo solo». «¿Cómo sabes mi nombre?», me interrumpió la anciana, ignorando por completo a mi madre. Sus ojos se clavaron en los míos con una mezcla de miedo y esperanza. No supe qué responder. Algo dentro de mí me decía que lo conocía, que esa mujer no era una extraña. Pero no tenía sentido. Jamás la había visto antes. De pronto, una imagen cruzó mi mente como un relámpago: el interior de la casa, una sala antigua con muebles de madera oscura, un reloj de péndulo en la esquina y una chimenea encendida. Pero lo más perturbador fue la sensación de estar sentado en un sillón de cuero, observando a esa misma mujer, pero ella era más joven. Retrocedí, sintiéndome mareado. «Yo», balbuceé. «He estado aquí antes». Las palabras salieron de mi boca sin que las pensara. Mi madre me miró con confusión y algo de miedo. La anciana, en cambio, dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió la boca con las manos. «¿Dios mío? ¿Eres tú?», susurró. No entendía nada. Mi mente se nubló y el aire se sintió pesado, como si una fuerza invisible presionara mi pecho. «Vámonos», ordenó mi madre con firmeza, tomándome del brazo. Pero yo no quería moverme. Algo en esa casa me llamaba, me exigía entrar. Entonces, la anciana extendió una mano y, con voz temblorosa, pronunció un nombre que hizo que mi sangre se congelara. «¿Eres Daniel?». El mundo a mi alrededor pareció detenerse. No era mi nombre. No era mi vida. Pero en lo más profundo de mi ser, supe que era verdad. Y en ese instante, los recuerdos comenzaron a brotar. Un dolor punzante me atravesó la cabeza, como si algo dentro de mí se rompiera. Un torrente de imágenes, sensaciones y voces se precipitó en mi mente. No eran fragmentos sueltos de sueños, eran recuerdos. Me vi a mí mismo, pero no como el niño que era en ese momento. Mi reflejo en la memoria era el de un hombre de unos 30 años, con el rostro afilado y una cicatriz en la ceja izquierda. Llevaba puesta una camisa blanca con tirantes, y mis manos, más grandes y ásperas, sostenían una copa de licor mientras la chimenea ardía en la sala. La anciana, no, en ese entonces no era anciana, se sentaba frente a mí. Era mucho más joven, con el cabello oscuro recogido en un moño. Me hablaba con preocupación.
No puedes seguir con esto, Daniel, me decía, con los ojos vidriosos. Si sigues metiéndote con esa gente, van a matarte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo no entendía de qué hablaba, pero mi otro yo sí. La escena se difuminó y, de pronto, me vi en un callejón oscuro, la lluvia golpeando mi cara. Una figura se acercaba, alguien con una gabardina negra. Y entonces, un destello metálico. El filo de un cuchillo. Un dolor lacerante en mi abdomen. El recuerdo se cortó. Me encontré de vuelta en la puerta de la casa, con la anciana mirándome con lágrimas en los ojos y mi madre jalándome con fuerza. Estaba temblando. Dime que no es cierto, murmuré sin pensar. La anciana asintió lentamente. Lo mataron. A Daniel lo mataron hace casi 40 años, su voz era apenas un susurro. Tú eres él. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y reales. No podía ser cierto. Yo tenía 10 años. ¿Mi vida era normal? Pero entonces, ¿por qué recordaba cada detalle de esa vida? ¿Por qué sentía el frío del cuchillo en mi estómago como si aún estuviera ahí? Mi madre, que hasta ese momento había tratado de mantener la compostura, me abrazó con fuerza. No digas esas cosas, señora, su voz temblaba. Mi hijo solo tiene mucha imaginación. Pero la anciana no le prestó atención. Me miraba fijamente, como si no pudiera creer lo que tenía frente a sus ojos. Tengo algo que mostrarte, dijo de repente. Antes de que pudiera responder, entró a la casa y desapareció por un pasillo. Yo debería haber aprovechado para huir con mi madre, pero mis pies no se movieron. Algo dentro de mí necesitaba saber la verdad. Cuando volvió, traía en las manos una fotografía en blanco y negro. Me la extendió con dedos temblorosos. La tomé y, al verla, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era yo. O mejor dicho, era Daniel. El mismo rostro que había visto en mis recuerdos. La misma cicatriz en la ceja. Vestía el mismo traje que recordaba haber usado. Dejé caer la foto como si quemara. Todo en mí gritaba que corriera, que olvidara lo que acababa de ver. Pero en lo más profundo de mi ser, supe que ya no había vuelta atrás. Y entonces, la anciana pronunció algo que me hizo sentir un terror indescriptible. No solo recuerdas tu otra vida. Ellos también lo recuerdan. Y van a venir por ti. Mi respiración se volvió errática. Sentía un nudo en la garganta y el corazón latiéndome con tanta fuerza que parecía querer escapar de mi pecho. ¿Ellos? Pregunté en un susurro. La anciana me miró con una mezcla de tristeza y miedo. Los hombres que mataron a Daniel. Mi cuerpo entero se estremeció. Todo esto tenía que ser una locura. No había forma de que fuera real. Yo era un niño normal, no podía ser la reencarnación de alguien que murió hace décadas. Pero entonces, ¿por qué cada palabra de esa mujer resonaba tan profundamente dentro de mí? ¿Por qué esos recuerdos me parecían más reales que mi propia infancia? Mi madre, incapaz de soportar más la conversación, me agarró del brazo con firmeza. Nos vamos. Ahora. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la anciana volvió a hablar. Si te vas ahora, seguirán buscándote. Y cuando te encuentren, no te darán otra oportunidad. El tono de su voz me heló la sangre. No entiendo, dije, aunque en el fondo sabía que sí. La anciana tomó aire y continuó. Cuando Daniel murió, lo hizo con un secreto que nunca reveló. Algo que esos hombres querían desesperadamente. Si ellos se enteran de que has vuelto. Dejó la frase en el aire. No hacía falta que la terminara. Mi madre ya no soportó más y me arrastró fuera del porche. No discutí. Quería huir. Quería olvidar. El camino de regreso al auto se sintió eterno. Apenas subimos, mi madre encendió el motor y arrancó con tanta velocidad que los neumáticos chirriaron contra el asfalto. No vuelvas a hablar de esto, me dijo sin mirarme. Todo fue una coincidencia. Solo eso. Pero yo sabía que no era así. Miré por la ventana mientras el pueblo quedaba atrás. Todo parecía normal, tranquilo, hasta que noté algo que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. En una esquina, un hombre de traje oscuro nos observaba. No movía un solo músculo, solo estaba ahí, mirándome fijamente.
nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y entonces, lo recordé. Ese hombre estaba en mis memorias. Era el que estaba en el callejón la noche en que Daniel murió. Era el que me había apuñalado. Pero eso era imposible. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El hombre levantó levemente la cabeza, como si estuviera confirmando algo. Como si me reconociera. Cuando el auto giró en una curva, lo perdí de vista. No dije nada. ¿Cómo podía explicarle a mi madre lo que acababa de ocurrir? Pero en lo más profundo de mi ser, lo supe. La anciana tenía razón. Ellos sabían que yo había vuelto. Y ahora, iban a venir por mí. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Aquel hombre de traje oscuro. Aquel hombre que me había matado en mi otra vida. ¿Era posible que siguiera vivo? No tenía sentido. Daniel murió hace 40 años. Pero si yo había regresado, ¿por qué ellos no? Me repetía que todo era una coincidencia, que lo estaba imaginando. Pero en el fondo, sabía la verdad. Y esa verdad me encontró esa misma madrugada. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché el ruido. Un golpeteo seco en la ventana de mi habitación. Me congelé. No quería mirar. Sabía que si lo hacía, encontraría algo que no quería ver. Pero mis manos actuaron por sí solas, apartaron la cortina apenas un poco. Y ahí estaba. De pie en la calle, justo bajo la luz tenue de la farola. El hombre de traje oscuro. No hizo nada. No intentó acercarse. Solo estaba ahí, observándome, con esa misma expresión inescrutable. Mi respiración se volvió errática. No podía moverme. Entonces, la farola parpadeó. Y en ese instante, él ya no estaba. Pero algo dentro de mi habitación sí. El aire se sintió más pesado. Un escalofrío me recorrió la espalda. El reflejo en el cristal me mostró lo que mi mente se negaba a aceptar. No estaba solo. Detrás de mí, una sombra alta y delgada se alzaba en la penumbra. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Mi cuerpo se paralizó. Un susurro rasgó el silencio. Daniel, dijo la voz. Era un sonido seco, áspero, como si viniera de una garganta que no había hablado en décadas. El terror me invadió. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no respondieron. Entonces, la sombra se movió. Se acercó lentamente, y en un segundo, la habitación se volvió insoportablemente fría. No debiste volver, susurró. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Algo invisible me oprimía, como si una mano espectral intentara arrancarme el alma. Mi vista se nubló, y entre la niebla del dolor, vi algo aún más aterrador. Un reflejo en el espejo. No era yo. Era Daniel. Y su expresión no era de miedo. Era de terror absoluto. La sombra se inclinó sobre mí, y entonces comprendí la verdad. Ellos nunca me dejaron ir. Ellos me encontraron. Y esta vez, no me iban a dejar escapar. No sé cómo explicarlo sin que suene como el delirio de un loco, pero morí. Puedo recordarlo con absoluta claridad. Un choque, un golpe seco, el dolor punzante recorriéndome el cuerpo mientras la sangre caliente se escurría por mi frente. La sensación de estar flotando, la certeza de que todo había terminado. ¿Y después? El despertar. Cuando abrí los ojos, lo supe al instante. Ese no era mi cuerpo. Mi piel se sentía ajena, mis manos eran más grandes, callosas, llenas de cicatrices que no reconocía. Me incorporé de golpe y miré alrededor. Una habitación oscura, con un hedor penetrante a sudor y algo más, algo metálico. Intenté hablar, pero mi voz no era la mía. Era más grave, rasposa. Corrí al espejo más cercano y lo que vi me heló la sangre. Ese rostro, no era el mío. Era el de un hombre mayor, de mirada hundida y ojerosa, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Mi corazón latía desbocado. No entendía qué estaba pasando. Hasta que vi las noticias en la televisión de la habitación. Las autoridades aún buscan a Ricardo Salazar, el hombre acusado de múltiples homicidios en los últimos 5 años. El aliento se me congeló en la garganta.
Ese era el nombre del cuerpo que ahora habitaba. Y lo peor de todo, es que mi instinto me decía que ese hombre no solo era un asesino. También, seguía teniendo sed de sangre. El pánico se apoderó de mí. Mi reflejo me devolvía la mirada de un monstruo, un hombre con el que jamás habría querido cruzarme en mi vida anterior. Pero ahora era él. Mi mente seguía siendo la mía, o eso creía, pero estaba atrapado en este cuerpo ajeno, en esta existencia que nunca elegí. Miré alrededor. La habitación era pequeña y desordenada, con ropa tirada por todas partes y botellas de alcohol vacías en el suelo. Pero lo que me puso la piel de gallina fue lo que vi en la mesa, un cuchillo grande, manchado con algo oscuro y seco. Y junto a él, un cuaderno abierto con recortes de periódicos, sobre mujeres desaparecidas. Mi respiración se volvió errática. Pasé las páginas con manos temblorosas. Fechas, nombres, lugares, notas escritas con una caligrafía agresiva. Ella rogó. Todos lo hacen. No debió mirar dentro del auto. La próxima debe durar más. Las palabras me revolvieron el estómago. No era solo un asesino, era un depredador meticuloso. Y ahora yo estaba en su lugar. Me tambaleé hacia el baño, necesitando lavarme la cara, pero cuando abrí la puerta, olía a muerte. Un hedor pútrido, denso y nauseabundo se estrelló contra mis sentidos. Encendí la luz con manos temblorosas, y ahí estaba. La bañera, llena de algo que mi mente tardó en procesar. Carne. Trozos de carne putrefacta flotando en un agua oscura, pegajosa. Un zumbido me perforó los oídos cuando noté que algo más se asomaba bajo el agua. Un rostro. Pálido, hinchado, con los ojos abiertos, vidriosos. El miedo me hizo dar un paso atrás, tropezando con la puerta. Yo no hice esto. No podía haberlo hecho. No era yo. Pero la memoria del cuerpo que habitaba empezó a filtrarse como un veneno en mi mente. Un destello. La imagen de unas manos, mis manos, pero no las mías, sosteniendo una cuerda. Un grito ahogado. Rodillas golpeando el suelo. Sentí náuseas. Me aferré al lavamanos, respirando agitadamente. No podía quedarme ahí. Tenía que salir. Tenía que huir. Pero justo cuando di un paso hacia la puerta principal, algo en mi interior me detuvo. Era como si algo me jalara desde dentro, como si este cuerpo tuviera su propia voluntad. Yo quería correr, gritar, entregarme a la policía si era necesario, pero mis músculos no respondían. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentirlo con claridad. La presencia de Ricardo Salazar aún estaba aquí. No era solo su cuerpo. Era él. Mi propia mente empezó a llenarse de pensamientos que no me pertenecían. Recuerdos que no eran míos. Una calle oscura. Un auto estacionado con las luces apagadas. Una figura caminando sola, ajena al peligro. Sus manos temblaban de emoción al sostener un cuchillo. El pulso acelerado no por miedo, sino por adrenalina. La anticipación del momento en que la casa terminaba y la presa dejaba de respirar. Sacudí la cabeza, apretando los ojos con fuerza. No soy él. No podía hacerlo. Pero los recuerdos seguían invadiéndome, cada vez más nítidos, cada vez más míos. Un tic nervioso en la mano derecha. La manera en que la lengua pasaba por los dientes al ver miedo en los ojos de alguien más. El placer enfermizo de sentir la vida extinguirse entre los dedos. El asco me revolvió el estómago, pero no había tiempo para debilidad. Tenía que salir de ahí. Me forcé a caminar hasta la puerta, mi respiración entrecortada. Giré la perilla, cerrada con llave. Busqué desesperado en los bolsillos de la chaqueta de cuero que llevaba puesta. Ahí estaban. Las llaves tintinearon en mi mano temblorosa. Pero al tomarlas, un reflejo en el espejo junto a la puerta me paralizó. No era solo mi rostro el que veía. Había alguien más en el reflejo. Era él. Ricardo Salazar, sonriéndome desde dentro del espejo. Su boca se movió, y escuché su voz dentro de mi cabeza. No intentes huir. Ya eres parte de mí. No. No. Retrocedí, sintiendo la opresión en el pecho, la desesperación arañándome los pulmones. Pero lo peor no fue la voz. Lo peor fue que empecé a sonreír también. Intenté detenerlo.
Intenté dejar de sonreír. Pero mis labios se curvaban sin mi permiso, reflejando la misma expresión burlona de Ricardo Salazar en el espejo. No era solo una mueca, era una aceptación silenciosa, un gesto que mi mente rechazaba, pero que mi nuevo cuerpo recordaba muy bien. No podía respirar. Sentía el sudor frío resbalando por mi espalda mientras la risa comenzaba a burbujear en mi garganta. Una risa que no era mía. ¿Lo sientes?, susurró la voz en mi cabeza. ¿Eres yo? Siempre has sido yo. No. Grité con todas mis fuerzas, lanzando las llaves al suelo y llevándome las manos a la cabeza. No voy a dejar que me controle. No voy a convertirme en él. Tengo que luchar. Con un impulso de desesperación, me acerqué al espejo y lo golpeé con todas mis fuerzas. El vidrio se quebró en 1000 pedazos, astillas afiladas cortando mis nudillos. Pero la imagen de Ricardo no desapareció. Sus ojos seguían ahí, mirándome desde cada fragmento roto en el suelo. El dolor en mis manos era real, la sangre corriendo entre mis dedos también. Pero algo estaba cambiando. Un hormigueo comenzó a extenderse desde mis brazos, subiendo hasta mi cabeza. Una presión inmensa, como si mi cráneo estuviera a punto de estallar. Su mente, su maldita mente estaba absorbiéndome. Caí de rodillas, jadeando. Mis pensamientos se mezclaban con los suyos. Las imágenes de sus víctimas se volvían más claras, más vívidas. Las recordaba todas. Podía sentirlas. Deja de resistirte, susurró la voz con suavidad. No hay escapatoria. Mis dedos se crisparon contra el suelo. Vi una de las astillas de vidrio junto a mí, brillante, afilada. Si quería terminar con esto, tenía que hacerlo ahora. Tomé el vidrio con fuerza. Un solo corte, rápido, profundo. Era mi única oportunidad antes de que él me consumiera por completo. Levanté la mano, y entonces, mi reflejo en el espejo roto cambió. Ricardo ya no sonreía. Estaba furioso. No lo hagas. La voz ya no era seductora ni burlona. Era una orden. Una amenaza. Pero ya era demasiado tarde. Hundí la astilla en mi brazo con todas mis fuerzas, sintiendo el ardor intenso al cortar la carne. El dolor me devolvió a la realidad. Y entonces, algo ocurrió. La habitación se volvió borrosa. El aire se volvió pesado, oscuro. Como si algo estuviera arrancándome de este cuerpo a la fuerza. Algo o alguien. El mundo a mi alrededor comenzó a deformarse. El aire vibraba con una fuerza invisible, como si estuviera dentro de una burbuja a punto de explotar. Mi visión se nubló y un sonido agudo perforó mis oídos, un lamento desgarrador que no provenía de mí. Era él. No te atrevas, rugió la voz dentro de mi cabeza, pero su tono ya no tenía la misma seguridad. Sonaba desesperado. Enfadado. La herida en mi brazo ardía, la sangre goteaba sobre los fragmentos del espejo roto. Algo estaba cambiando, algo se estaba rompiendo. Mi cuerpo se estremeció y un espasmo me recorrió de pies a cabeza. Sentí como una presencia se retorcía dentro de mí, forcejeando por aferrarse a este cuerpo. Pero yo no iba a dejar que ganara. El dolor se intensificó hasta ser insoportable. Grité. Un grito de furia, de terror, de lucha. Mis manos se crisparon y un latigazo de frío recorrió mi columna. Y entonces me separé. Fue como si me arrancaran de golpe de un traje apretado. Me vi a mí mismo cayendo de espaldas. Yo, mi verdadera esencia, flotaba por un instante sobre el cuerpo de Ricardo Salazar, observándolo convulsionar en el suelo. Su rostro estaba desencajado en un espasmo de horror, su boca abierta en un grito silencioso. Y entonces lo vi. Una sombra negra emergió de su cuerpo, retorciéndose en el aire. Era él. Ricardo. Su espíritu, su esencia, su maldad pura, quedando expuesta. La sombra me miró, y por un segundo, sentí un terror tan profundo que me heló el alma. Volveré. Esa fue su última amenaza antes de ser arrastrado por una fuerza invisible. Se disolvió en la oscuridad como humo siendo absorbido por un vacío infinito. Y entonces, el mundo se desvaneció. Abrí los ojos de golpe. Estaba en una cama blanca, con un pitido constante a mi lado. ¿Un hospital? Miré mis manos, eran las mías.
Mis manos reales. Mi cuerpo real. Me incorporé de golpe, jadeando. Había vuelto. Una enfermera entró y me miró con alivio. Dios mío. Pensamos que no despertarías. Llevas en coma 3 meses. 3 meses. Mi mente se tambaleó tratando de entender. ¿Fue un sueño? ¿Un delirio causado por la inconsciencia? Pero entonces, la enfermera encendió la televisión en mi habitación. Las noticias. Última hora, hayan muerto en su apartamento a Ricardo Salazar, el asesino serial más buscado del país. Su cuerpo fue encontrado en el suelo de su habitación, con signos de convulsión y una expresión de absoluto terror en su rostro. Un escalofrío me recorrió entero. No fue un sueño. Fue real. Y lo peor, sentí que él seguía mirándome. Nunca fui de los que creían en la reencarnación hasta que me pasó a mí. Todo comenzó con un sueño. O al menos, eso pensé. Me vi a mí mismo en una carretera desierta, manejando de noche. Llovía, y el parabrisas apenas podía despejar el agua. De repente, los faros iluminaron algo en el camino. Un hombre parado en medio de la carretera. Intenté frenar, pero era demasiado tarde. El golpe fue seco. Sentí el impacto vibrar en mis huesos. Mi cuerpo salió despedido del auto como si fuera un muñeco de trapo. La lluvia empapaba mi rostro mientras mi vista se nublaba, y todo se volvió negro. Luego, desperté. Pero no era mi cama, no era mi habitación. Estaba acostado en una habitación pequeña, con un techo de madera vieja y un fuerte olor a humedad. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía extraño. Como si mis músculos no me pertenecieran. Me incorporé lentamente y miré mis manos. Eran más gruesas, con cicatrices que no recordaba haber tenido. Mi piel era más oscura, y mis uñas estaban sucias, como si hubiera trabajado con ellas en la tierra. El miedo me golpeó de lleno. Me levanté de golpe y tropecé con un espejo viejo apoyado contra la pared. Lo que vi me heló la sangre. Ese no era yo. Mi rostro era el de otro hombre. Mi cabello era más corto, mi nariz más ancha, mis ojos más hundidos. Abrí la boca y grité, pero la voz que salió tampoco era la mía. El pánico me paralizó. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero lo único que venía a mi mente era el impacto, la lluvia y la oscuridad. Respiré hondo, tratando de calmarme. Quizás estaba soñando todavía. Quizás solo tenía que despertarme. Pero cuando escuché los pasos acercándose por el pasillo y la voz de una mujer diciendo mi nombre, un nombre que no era el mío, supe que esto no era un sueño. «¡Despierta, Juan!», dijo la voz con urgencia. Juan. Ese no era mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero una cosa era segura, algo estaba terriblemente mal. La puerta se abrió de golpe, y una mujer entró apresurada. Era delgada, de rostro afilado y ojos llenos de preocupación. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza desordenada. Se acercó a mí y me tomó del rostro con una familiaridad que me puso los pelos de punta. «Juan. Dios mío, por fin despertaste». Pensé que no lo lograrías, su voz temblaba entre alivio y angustia. Yo no sabía qué decir. Mi mente se esforzaba en encontrar una explicación lógica, pero cada posibilidad me parecía más absurda que la anterior. ¿Era esto un sueño? ¿Una broma cruel? ¿Estaba en coma y mi cerebro me estaba engañando? ¿Qué me pasó? Logré murmurar con una voz que no reconocía como mía. La mujer me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Caíste, golpeaste la cabeza muy fuerte. Llevas 2 días inconsciente». Estaba tan asustada. Me llevé una mano a la frente y sentí una venda áspera cubriendo una herida. Pero yo no recordaba ninguna caída. Lo último que recordaba era estar en mi auto, en medio de la carretera, y luego, morir. «Necesitas descansar, Juan», dijo ella, acariciando mi rostro con ternura. «¿Has estado muy mal?». Me estremecí. No porque sus palabras fueran reconfortantes, sino porque en su mirada vi algo que me hizo sentir más miedo aún. Ella realmente creía que yo era Juan. ¿Pero quién era Juan? Observé la habitación con más atención.
Las paredes eran de madera vieja, la luz era tenue, y los muebles parecían rústicos y antiguos. Nada en ese lugar me resultaba familiar. En un rincón había un buró con algunas fotos. Me incliné con cuidado y tomé una. Era una foto de la mujer que estaba frente a mí, abrazada a un hombre. Un hombre que tenía el rostro que ahora llevaba yo. Mi estómago se revolvió. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿No podía ser real? ¿Qué día es hoy?, pregunté con voz temblorosa. La mujer frunció el ceño. Es lunes. ¿Por qué preguntas? No respondí. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Si era cierto que yo había muerto aquella noche, entonces este hombre, Juan, llevaba 2 días inconsciente. 2 días. 2 días desde mi accidente. Mi piel se erizó. Era imposible, pero no había otra explicación. Yo había despertado en el cuerpo de un muerto. La mujer, ajena a mi terror, me sonrió débilmente y tomó mi mano. Descansa, amor. Mañana estarás mejor. Se inclinó y besó mi frente. Yo me quedé helado. No sabía quién era ella. No sabía quién era Juan. Pero en ese momento, entendí algo peor. Si yo había tomado el cuerpo de Juan, entonces, ¿dónde estaba su alma? Esa noche no pude dormir. Mi cuerpo se sentía ajeno, como si cada movimiento fuera torpe y forzado. Mi respiración, mis gestos, incluso la forma en que parpadeaba me resultaban extraños. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de ese hombre en el espejo. El hombre que ahora era yo. La mujer, quien aparentemente era mi esposa o mi pareja, dormía a mi lado. Su respiración era tranquila, pero yo no podía compartir esa paz. Mi mente se llenaba de preguntas aterradoras. Si mi alma estaba en este cuerpo, ¿qué pasó con la de Juan? ¿Se había ido? ¿O aún estaba aquí, atrapada conmigo? El pensamiento me hizo sentir frío, como si algo invisible me recorriera la columna. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido. Tenía que ver más. Tenía que entender quién era Juan, qué hacía, dónde vivía. Caminé con cautela hasta el buró y abrí el primer cajón. Dentro, encontré una billetera. La abrí con manos temblorosas. Juan Martínez. Ese era su nombre. Había una identificación vieja, tarjetas, algunos billetes arrugados. Todo indicaba que este hombre existía, pero yo no recordaba haber sido él. Me llevé la mano al rostro y cerré los ojos. Tal vez estaba loco. Tal vez esto era un coma y mi mente jugaba conmigo. Pero entonces vi algo más en el cajón. Un pequeño cuaderno. Lo tomé y lo abrí. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de cosas normales, trabajo en el campo, el clima, problemas con el ganado. Pero luego, más adelante, las entradas se volvían inquietantes. Algo raro me está pasando. Me siento observado en mi propia casa. Anoche escuché susurros en la habitación, pero María no oyó nada. Ayer desperté con marcas en los brazos que no recuerdo haberme hecho. Cada página que pasaba me hacía sentir más y más inquieto. Hasta que llegué a la última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa. Sé que algo quiere entrar en mí. Lo siento en mis sueños. Hay alguien más en mi cabeza. Si mañana despierto y no soy yo. María, corre. Las palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Ese hombre sabía que algo iba a sucederle. Que algo lo estaba acechando. El aire en la habitación se sintió más denso, más pesado. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Me giré lentamente y miré hacia la cama. María, o como fuera que se llamara mi supuesta esposa, seguía dormida. Pero por un segundo, juro que vi algo moverse en la sombra detrás de ella. Mi respiración se entrecortó. Yo no estaba solo en este cuerpo. Mi piel se erizó. El aire se sentía más helado, más pesado, como si algo invisible estuviera llenando la habitación. Traté de tragar saliva, pero mi garganta estaba seca. Apreté el diario de Juan en mis manos, sintiendo como el miedo crecía en mi pecho. No estaba solo. Algo estaba aquí conmigo. Di un paso hacia atrás, tratando de no hacer ruido. La sombra que había visto tras la mujer ya no estaba. O al menos, no la veía. Pero el silencio en la habitación era opresivo, demasiado denso,
como si el mundo entero contuviera el aliento. Entonces, lo sentí. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si un aliento helado rozara mi nuca. Un susurro casi imperceptible resonó en mi oído. Ese cuerpo es mío. Me giré de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. La habitación seguía igual, la misma penumbra, la misma quietud. Pero sabía que no lo había imaginado. Algo, me había hablado. Miré a la mujer en la cama. ¿Podría verla ella también? ¿O era yo el único que sentía su presencia? Retrocedí, queriendo huir de la habitación. Pero antes de que pudiera moverme, sentí un dolor punzante en la cabeza. Como si una garra invisible se hundiera en mi cráneo, desgarrando algo dentro de mí. Caí de rodillas con un jadeo, llevándome las manos a la cabeza. Y entonces, lo vi. No con mis ojos, sino en mi mente. Imágenes, recuerdos que no eran míos, fragmentos de una vida ajena. Juan, arrodillado en la misma habitación, con las manos en la cabeza, gritando. Juan mirando su reflejo y viendo otra cara mirarlo de vuelta. Juan escribiendo en su diario con desesperación, sabiendo que algo lo estaba devorando desde adentro. Y luego, el último recuerdo. Juan mirándose en el espejo, con lágrimas en los ojos, antes de tomar una soga y... Un espasmo recorrió mi cuerpo. Mi respiración se volvió errática. Juan no se había golpeado la cabeza. Juan se había quitado la vida. La revelación me golpeó como un rayo. La herida en mi frente no era un simple golpe. Era la marca de la soga, oculta bajo la venda. Juan se había quitado la vida porque algo lo estaba poseyendo, y ahora yo estaba atrapado en su lugar. El dolor en mi cabeza se intensificó. Las sombras en la habitación parecieron alargarse. Algo estaba tratando de sacarme de este cuerpo, algo que llevaba tiempo esperando recuperar lo que era suyo. Me tambaleé, apoyándome en la pared. Sabía que si no hacía algo pronto, si no escapaba de alguna forma, perdería el control. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte, más clara. Dámelo de vuelta. Y las luces se apagaron. La oscuridad me envolvió como una manta espesa y helada. No veía nada, pero sentía algo moviéndose en la habitación. Algo que no respiraba, pero que estaba ahí, acechándome. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Un peso frío, como unas manos invisibles, se aferró a mis hombros y me hundió en el suelo. Un dolor punzante me taladró el cráneo, como si alguien estuviera tratando de abrirse paso dentro de mi mente. Este cuerpo no es tuyo, la voz ya no era un susurro. Retumbaba en mis huesos, resonaba en mi pecho, como si hablara desde dentro de mí. Me aferré a mi propio rostro, temblando. No podía dejar que me sacara, no podía. Pero entonces, algo cambió. Mi reflejo en el espejo de la habitación parpadeó. En la penumbra, vi la silueta de Juan. No yo. Juan. Estaba ahí, mirándome con los ojos vacíos y la piel amoratada por la soga que lo había matado. Sal de mi cuerpo. Su voz era un gruñido bajo, distorsionado. Negué con la cabeza, aterrado. Yo no pedí esto. No sé qué pasó. El reflejo sonrió, pero no con maldad. Con resignación. Lo mismo pensé yo, hasta que me arrancaron de aquí. Mi estómago se hundió. Él no había sido el primero. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me levantó del suelo y me lanzó contra la pared. Sentí mi cabeza estallar en un dolor insoportable, como si algo dentro de mí se desgarrara. Mi vista se nubló. Mi cuerpo convulsionó. Algo tiraba de mí, me arrancaba de la carne, como si me estuvieran desollando desde adentro. Y entonces... caí. No al suelo. No en la habitación. Caí en el vacío. Un frío insoportable me devoró. Intenté gritar, pero no tenía boca. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. Solo era una sombra. Y en ese vacío infinito, vi lo que no había querido aceptar. Yo también le había robado el cuerpo a alguien más. Había tomado el cuerpo de Juan, igual que algo más lo había tomado antes. No era el primero. No sería el último. Desde la oscuridad, vi cómo Juan se incorporaba en la cama. María despertó sobresaltada y lo abrazó con fuerza, llorando de alivio.
Él la sostuvo con firmeza, pero yo lo veía desde fuera. Desde donde antes estaba él. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirar. Y entonces, en el reflejo del espejo, vi lo que yo era ahora. Una sombra informe, atrapada en la penumbra, esperando mi turno. Esperando hasta que alguien más muriera y yo pudiera tomar su cuerpo. Hasta que el ciclo se repita. La idea de la reencarnación nos deja una inquietante pregunta: ¿y si la muerte no fuera el final, sino solo el inicio de otra historia? Quizá, en algún rincón de tu mente, haya recuerdos que no te pertenecen, o quizás, en otra vida, ya has estado aquí antes. Las historias que acabamos de escuchar son solo una muestra de los enigmas que rodean nuestra existencia. ¿Tú qué piensas? ¿Crees en la posibilidad de regresar en otro cuerpo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a El Grimorio del Miedo y compartirlo con alguien que se atreva a cuestionar la realidad. Nos vemos en el próximo video, si es que esta es la primera vez que lo ves.